Todo a partir de 1990, cuando ya ascendía a capitán, empecé a hacer estudios que entonces aquí prácticamente nadie conocía, estudios relacionados con los temas internacionales, con la geopolítica, unos cursos que se realizaban en la UNED, y a partir de ese momento ya no he dejado de hacerlos. Es más, durante unos cuantos años pedía unos meses de asuntos propios para irme a estudiar a algunas de las mejores universidades del mundo, algo que entonces también se veía un poco raro. Especializándome en estos temas, empezó a entrarme cada vez más el gusanillo y poco a poco, pues hasta llegar al momento actual. Jefe de contrainteligencia, ¿no? Llegó a ser. Sí, en del Estrasburgo, del Cuerpo de Ejército Europeo. Una experiencia también más que apasionante. Tuve que aprender a la fuerza, aunque no hubiera querido. Hay que pensar que yo llegué el 1 de septiembre de 2001 y el 11 de septiembre de ese 2001 pasó lo que pasó, evidentemente. Con lo cual no me quedó más remedio que aprender todo lo que tenía que aprender, incluso más cosas, porque, como digo, fue una experiencia muy bonita, muy intensa, muy dura, porque allí hablaba en 3 idiomas, los cambiaba constantemente, español, inglés y francés, y sinceramente cuando llegaba a mi casa yo no sabía ni en qué estaba hablando, ¿no? Pero como digo, fue una experiencia tremendamente intensa, mereció la pena, y a partir de ahí también pues, me especialicé todavía mucho más en el ámbito de la inteligencia, con relaciones con prácticamente todos los servicios de Europa. ¿Ahí cambió el mundo o no? Sí, cambió el mundo, pero menos de lo que pensábamos. Es decir, pensábamos que aquello iba a reforzar, en cierto modo, la potencia de Estados Unidos. Es verdad que al principio dio toda esa sensación, pero en cambio estamos viendo que después de 20 años, y tenemos el resultado con esta salida tan precipitada o mal gestionada, con una estrategia nefasta de Afganistán, que desde luego ha significado pues, un descrédito para Estados Unidos y una pérdida, en cierto modo, de credibilidad en todo el mundo. O sea, que aquello que pensábamos que iba a reforzar ese poder clarísimamente que Estados Unidos tenía, una vez sobre todo que le había desaparecido su gran enemigo en 1991, que era la Unión Soviética, con la que se había estado repartiendo el mundo, y en cambio vemos que creo que no lo ha sabido aprovechar, o por lo menos también es verdad porque le han salido otros contrincantes muy importantes que en cierto modo le están superando en muchos ámbitos. Ahora hablaremos de ese nuevo actor internacional, ¿no?, que ha emergido con fuerza en los últimos años. Hace 30 años comenzaba también la guerra de los Balcanes, si no me equivoco usted también, como muchísimos de los militares de nuestro país, estuvo por allí, bien en Bosnia, bien en Croacia. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de esa guerra muy cercana, actual, muy cruenta, y aquí no es que al lado de la esquina, sino vamos, a pocos kilómetros de Italia, por decirlo de alguna manera? Pues muchísimas lecciones, y preocupante sobre todo por lo que está pasando en otros países también europeos y también desarrollados. Efectivamente, yo hice 3 misiones, una misión de observador militar de Naciones Unidas, otra misión de la OTAN, otra misión de la Unión Europea, pero sobre todo la primera que realicé, eso como observador militar, con lo tanto iba a observar donde había las matanzas, donde había los combates, y todavía se me ponen hasta los pelos de punta de las cosas que llega a ver. Estamos hablando de los años 94-95 en plena conflictividad, en plenos ataques. Lo primero que tenemos que entender es que efectivamente eran gente como nosotros, que la política les llevó a un enfrentamiento intestino, claro, hay que decirlo, chicos que en muchos casos habían crecido en el mismo barrio, eran de la misma pandilla, habían sido amigos, y en cambio vemos cómo los políticos consiguieron exacerbarles de tal manera, enfrentarles de tal modo que llegaran a matarse entre ellos. Esa tensión que se fue regando poco a poco. Efectivamente, ¿no? Cuando llegó la religión, en la época de Tito, era algo que se mantenía en los domicilios, que no tenía una relevancia, no una relevancia social, no era algo aparente. Como digo, eran amigos, que eran de la misma pandilla, y en cambio cómo se les enfrentó eso, los croatas porque eran católicos, con los musulmanes, con los serbios, ortodoxos, en fin. Eso, ojalá aprendamos esa lección, que además una vez que se prende la chispa de la violencia, qué difícil es apagarla, porque entran los revanchismos, los odios, los enfrentamientos, ya digo, absolutamente viscerales, se pierde la razón completamente. Y es cierto que personas que, como digo, que eran como nosotros, era un país que en cierto modo parte de ese país estaba muy relacionado con el resto de Europa, que es donde salían las mercancías que allí producían, y en cambio qué fácil es convertirnos en verdaderas bestias, las personas, los seres humanos, cuando nos ponen en estas circunstancias. Ojalá aprendamos esa lección y no dejemos que nunca los políticos nos arrastren estas circunstancias. ¿Ves signos en la actualidad en algunos lugares que puedan, en una fase inicial, encaminarnos hacia una cosa parecida? Pues es que estamos viviendo un momento muy preocupante, Israel. Estamos viendo un momento de cómo se están polarizando las sociedades, incluso los países democráticos, tanto que presumimos de valores y principios, que ojalá de verdad los cumpliéramos, cómo nos están polarizando, cómo nos están cada vez más enfrentando. Y como digo, hay veces que solamente falta una pequeña chispa para que esto prenda y nos metamos a fondo en el pozo de la violencia.
Ojalá, como digo, no nos dejemos arrastrar, al contrario, lo que tenemos que hacer, ojalá aprendamos de esas lecciones y cada vez nos hermanemos mucho más y seamos mucho más tolerantes y mucho más solidarios los unos con los otros. Pedro, como analista, ha escrito 3 libros en poco tiempo, en cuatro años más o menos, si no me equivoco, con mucho éxito, también con polémica. Los títulos los quiero decir para no equivocarme. Así se domina el mundo mundial, el dominio mundial y el dominio mental. Si los analizamos así, vemos que hay una palabra, un verbo, dominar, ¿no?, que es el que marca el paso de la actualidad, sí, o de la humanidad en general. Antes hablábamos, Israel, de geopolítica. Es que la geopolítica actual tiene poco que ver, todavía tiene que ver, pero poco que ver con la geopolítica originaria de finales del siglo XIX, básicamente limitada al ámbito geográfico, esa relación entre la política internacional y la geografía, incluso la política nacional y la geografía. Hoy en día estamos hablando de verdadero geopoder, de cómo intentar, pondría una G mayúscula a esa geopolítica, de cómo intentan dominar ya todo el planeta, porque una de las características de nuestro tiempo es esta absoluta hiperconexión, y cómo intentan dominar a todo el planeta con estrategias o con instrumentos que en algunos casos son novedosos. Lo que no cambia son las ambiciones humanas, son las pasiones de intentar imponerse al prójimo, de subyugar al prójimo, de imponerle la voluntad a los demás. Pero vemos que los instrumentos son diferentes, entre otras cosas, por todo lo que permite la tecnología. Podemos decir que del siglo XX al siglo XXI los instintos, los objetivos son similares, pero sí que han cambiado los medios y sobre todo la velocidad, ¿no? Absolutamente. Antes tardaba muchísimo tiempo en generarse un imperio y en caer, y ahora todo es muy rápido, ¿no? Muy rápido. Por eso cada vez es más difícil hacer un pronóstico, incluso para los que incluso para tomar decisiones es muy complicado, ¿no? Porque tienes el cronómetro puesto. Muy complicado. Por eso hay algo muy importante, que es tener una mente muy flexible, muy adaptativa a los cambios que efectivamente se van a producir y cada vez efectivamente mucho más rápido. Mira, hemos hablado de unas características de nuestro tiempo, que es esa hiperconectividad, pero no debemos olvidar otras características. Una de ellas es la inmediatez. Como pasemos mucho tiempo sin contestar al WhatsApp, ya nos van a preguntar, ¿te ha pasado algo? ¿Has tenido un accidente? No, que simplemente que estaba haciendo otra cosa. Y otra de ellas, sin lugar a dudas, lo hemos comentado, es la aceleración de acontecimientos. Es increíble. Ahora mismo hay veces que lo que digo por la mañana es que ya no me sirve para por la tarde. Tengo que estar absolutamente y permanentemente actualizándome, porque si no me quedo descolocado. Es decir, para que veamos qué puede pasar dentro de un año, dentro de una semana, no lo sabemos. Y más ahora mismo que se están juntando muchas circunstancias muy extrañas, Israel, que nunca habían pasado y que no sabemos exactamente cuál puede ser el porvenir, pero incluso digo a muy corto plazo. Sí, hay un run, ¿no? Podríamos decir. Así es. A partir de la pandemia, yo no sé si se ha multiplicado todo, pero empiezan a suceder cosas extrañas, a la vez coincidencias y casualidades suele haber pocas. Sí, además es que efectivamente se está todo el equilibrio, que siempre es inestable, cada vez se está moviendo más esa inestabilidad. Es verdad que el mundo siempre ha sido volátil, como dices, el mundo VUCA, volátil, incierto, ambiguo, pero es que ahora mismo están pasando cosas que nunca habían pasado. Está, por ejemplo, esta ruptura de la cadena logística, o ralentización al menos de esta cadena logística mundial, que pensamos que aquello estaba absolutamente aceitado, que iba sobre ruedas, y de repente vemos que no es así. Y se están juntando muchos más factores. Todo el tema de, efectivamente, de vamos a tener gas o no vamos a tener gas, o vamos a tenerlo pero no sabemos a qué precio. Y los suministros. Vamos a tener apagones, vamos a tener productos, e incluso productos de primera necesidad a corto plazo. Se están juntando excesivas circunstancias, como digo, que vamos a ver en qué desemboca todo esto. No sé, Pedro, si vamos a echar de menos la Guerra Fría. Por lo menos estaba todo bien clarito, ¿no? Absolutamente, efectivamente. En la Guerra Fría se conocía, por ejemplo, en el bando occidental conocíamos la doctrina soviética, conocíamos todos sus medios, conocíamos hasta por dónde iban a romper el frente europeo, solamente nos faltaba por saber el día y la hora. Todo lo demás lo conocíamos. Es cierto, era inestable en el sentido de que estaba la amenaza, que también hoy en día está, de las armas nucleares, y hoy en día está de las armas nucleares y de muchas otras armas, que muchas de ellas conocemos muy poco sobre ellas. Pero efectivamente era relativamente estable, a pesar de todos los conflictos lamentablemente que había en partes del mundo. Pero es que hoy en día es que no sabemos lo que puede pasar una vez más de la noche a la mañana. Afortunadamente todavía estamos en un periodo estable, pero como digo, esa estabilidad cada vez se empieza a desequilibrar mucho más. Es frágil, ¿no? La pandemia lo ha demostrado, un equilibrio que parecía perfecto, de un día para otro las cosas ya no son como eran. Muy interesante, Israel, porque además, curiosamente, ¿a qué nos ha afectado más la pandemia? A los prepotentes de los más desarrollados, que pensamos, esto no va como nosotros. Oye, le pasará a algún país tercermundista, de subdesarrollado, que no tendrá nuestro maravilloso sistema sanitario, no tendrá nuestros líderes preparados, pero somos los que más hemos pagado las consecuencias, y ojo, que todavía no hemos salido de ello. Hablábamos de la polarización anterior, ¿no? De los dos bloques, el enemigo lo tenías claro,
Ahora quizás son más taimados, más desconocidos, Sí. no se ve venir. ¿Quiénes son los enemigos ahora? Claro, además, ¿sabes lo que pasa, Israel? Que efectivamente se utilizan instrumentos diferentes. Hoy en día ya la guerra no se pretende hacer con armamento convencional, con carros de combate, con fragatas. Hoy en día la guerra se va a hacer, entre otras cosas, en este campo de batalla privilegiado que es el ciberespacio, con lo fácil o lo relativamente fácil que es cegar completamente un país, privarle precisamente de todo su sistema informático a través de un ciberataque llevado con medios potentes y además también, sobre todo, con instrumentos económicos que permiten subyugar rapidísamente a todo un país. Hablábamos antes de Occidente, ¿no? Somos tan egocéntricos que pensamos que estamos por encima de los demás, que nuestro sistema, las democracias, el estado del bienestar no está en peligro, que lo tenemos todo controlado y quizá es muy equivocada esa visión, ¿no? No solo está en peligro, sino que puede estar hasta en peligro de extinción, porque somos los menos. Absolutamente. Piensa que incluso en la versión más amplia, este mundo occidental, podemos ser 1.100 millones de personas. En el mundo hay casi otros 7.000 millones de personas con ideas completamente diferentes, con aspiraciones absolutamente diferentes, con otros valores y principios que nada tienen que ver con los nuestros, y es más, en el caso concreto de China, que está imponiendo de una manera astuta, civilina, como lo ven ellos, sin llamar la atención, sin levantar suspicacias a muy largo plazo, pero que está intentando imponer un nuevo sistema que nada tiene que ver con la democracia, y además ellos lo dicen abiertamente, pero que ellos están diciendo que al final satisface mejor las necesidades de las personas que la democracia, y donde los ciudadanos no van a tener necesidad de ir a votar y que además se van a sentir menos engañados. En fin, ojito con esto, porque si no espabilamos, si no reforzamos la democracia, si no tenemos dirigentes políticos verdaderamente capaces, honrados y con vocación de servicio real, desde luego corremos el riesgo de perder la democracia tal y como la conocemos. También da la sensación de que organismos como la ONU o la OTAN ya no es lo que era. Si en algún momento han llegado a tener mucha influencia, que poco ha sido tanta. También, sobre todo la ONU. Es verdad que al final Naciones Unidas está dominada por los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que manejan todo a su antojo. Es decir, al final las resoluciones, las únicas que son ejecutivas, son mandatorias, son las del Consejo de Seguridad, pero como tienen derecho de veto, al final se actúa donde ellos tienen interés en que se actúe. En lo demás, evidentemente no. Con lo cual siempre ha estado cuestionada, pero es que eso es muy difícil que vaya a cambiar. Los que tienen el poder jamás van a renunciar a él, obviamente. Y es cierto que además en los últimos acontecimientos vemos que Naciones Unidas está prácticamente desaparecida. Y lo vemos en los grandes conflictos, en los grandes escenarios, prácticamente desaparecida. Y OTAN pues está muy cuestionada también, ¿no? De entrada ahora mismo también el desprestigio que ha sufrido junto con Estados Unidos con el tema de Afganistán que hemos comentado, y no acaba de encontrar su nuevo espacio, porque al final la OTAN también busca su propia supervivencia y por lo tanto busca instrumentos o mecanismos que le permitan continuar como la organización militar que es, ¿no? Y hay que buscar también el enemigo, ¿no? Absolutamente. En Para este caso, alinear, claro. obviamente tiene que ser Rusia, tiene que estar mirando constantemente a Rusia porque si no, ¿qué enemigo va a tener, no? Cierto es que ese mundo de hoy es China, ya lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Como la potencia emergente con su nuevo orden mundial que quiere establecer, Estados Unidos, que como todos los imperios intenta aguantar lo máximo posible, y hablaba de Rusia, ¿no? Que tiene ese papel que también le cuesta ceder lo que ha llegado a ser, como Unión Soviética en su momento, y que parece como el que al final puede acabar decidiendo el equilibrio, ¿no? Bien hacia un lado, bien hacia otro. Sobre todo porque los europeos en concreto podremos cometer el gran error al enfrentarnos o al dejarnos enfrentar contra Rusia, que llevemos a Rusia todavía más al bando de China. Y podemos cometer ese gran error, es decir, en vez de acercarnos mucho más a esa Rusia que tiene todo de lo que nosotros carecemos, empezando por la energía, podemos cometer ese gran error. Al final hay que pensar que en Rusia, sobre todo una vez que llega Putin al poder en el año 2000 como presidente, es verdad que un año anterior ya había sido primer ministro bajo la tutela de Yeltsin, pero sobre todo a partir de que es presidente en el año 2000, ha intentado recuperar ellos lo que consideran esa posición que le corresponde a Rusia en el mundo, por pasado histórico, por cultura, por literatura, por territorio, por supuestísimo, 34 veces España, ni más ni menos, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, estamos hablando por recursos prácticamente infinitos, encima ahora lo que tiene le va a controlar lo que va a significar el Ártico, que ya empiezan a pasar buques de gran calado, incluso en invierno, en pleno invierno, como ha pasado este invierno pasado, en fin, intenta tener una voz en el mundo, y además donde le dejan, pues intenta meterse un poquitito, como está haciendo ahora mismo en África, pero ahora mismo el gran problema, el gran debate geopolítico
está efectivamente entre Estados Unidos, que se ve como decreciente, que sinceramente no sabe qué hacer para frenar a China. Y ojo, las potencias en esta misma situación a lo largo de la historia se han vuelto siempre muy peligrosas, porque para intentar mantener su posición de predominio, al final, como digo, han intentado cualquier veleidad del tipo que fuera. Y China, es que claro, es que está desarrollándose a tal capacidad en todos los ámbitos, el económico, el tecnológico, por parte de la gran pelea actual, es precisamente la lucha por el predominio tecnológico. El que tiene la tecnología, un poco de lo que vamos a hablar luego, el que tiene la tecnología al final domina el mundo. Y por lo tanto, claro, ahora mismo ese es el gran debate que al final también nos termina por afectar a todos, no tengamos ninguna duda. Mientras tanto, una Unión Europea que sinceramente vamos decreciendo a pasos agigantados, porque mientras China está en fase de construcción, a veces yo me temo si aquí no estamos en fase de construcción, en fase de decaimiento, clarísimamente, o hay veces que incluso casi de autodestrucción. Europa, ¿no? Que Europa. ni está ni y cada vez pintamos menos y espera. tenemos menor influencia, esa es la realidad. ¿Y el crecimiento de China? ¿Hay un techo? ¿Se le ve un techo o encima no hay...? Da la sensación de que todavía puede ir a más, porque el ritmo que ha ido recortando diferencias, incluso a nivel tecnológico, a nivel espacial, es abrumador. No, es que ya ha superado en muchísimos ámbitos a Estados Unidos, en aquello que pensábamos que era el gran dominador. Tenemos el caso del 5G, el 3G fue europeo, fue un desarrollo de Nokia y de Siemens. El 4G, básicamente estadounidenses, de Apple y de Samsung, surcoreano y aliado íntimo de Estados Unidos. Y en cambio llega a China, ¿y dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde está Nokia, por ejemplo, en Europa? Para que veamos que ha superado en muchos otros, en casi todos los ámbitos ya claramente al mundo, este mundo occidental, ¿no? Pero claro, el problema es cómo se frena a 1.400 millones de personas con esas ansias de dominio, con esas ansias de comerse el mundo, con esas ansias de progresar, y con todo lo que están haciendo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, de cómo están mejorando el país en todos los ámbitos, es muy difícil frenarles. Y sobre todo con una vocación de trabajo, que en cierto modo aquí se está perdiendo, con una vocación de trabajo, con una vocación además de colectividad, que aquí somos mucho más individualistas, en fin, es muy difícil, y sobre todo eso, con esas ansias del que viene desde abajo, que viene con necesidad, ¿no? Que viene con ese ímpetu que da muchas veces, que da el hambre, ¿no? Y con lo cual es muy difícil pararles. Y lo vamos a tener muy complicado, desde luego, si no nos hacemos un planteamiento, que veo que no lo estamos haciendo, porque aquí parece que el mundo no nos importa, o hay quien esto de la geopolítica todavía no ha acabado de asimilar, de interiorizar, y si no lo hacemos así, desde luego, nos podemos dar un gran batacazo. Sí, porque las guerras ya no son como antes, no, eso está claro, ¿no? Menos. Son de información, de desinformación, de campañas de imagen, ciberespacio. Económicas, con instrumentos económicos. Efectivamente, materias primas, porque China no es que esté comprando países, pero prácticamente, ¿no? En países enteros de África su influencia es total, ¿no? Y las materias primas son suyas. Pero porque antes, ¿cómo se hacía? Con invasiones militares. Todavía lo hizo Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. También un país muy deficitario en energía y en recursos naturales, incluso para alimentar a la población. Pero claro, es que ahora se hace de otra forma. O China lo hace de otra forma. Claro, ¿y cómo se le para? Pues Estados Unidos, pues al final yo no sé si tendrá la única opción de frenarle militarmente, porque creo que de otra forma lo va a tener muy complicado. ¿Tendría capacidad? Estados Unidos todavía sí, aún por sí, supuesto, ¿no? Sí. Hay que pensar que a pesar de que hace muy pocos meses China, por primera vez, es el único país del mundo que tiene más buques de guerra en superficie y submarinos que Estados Unidos. Pero es verdad que como capacidad de combate, capacidad destructora, todavía tiene mucho más Estados Unidos, que prácticamente tiene más que casi todo el resto del mundo junto, entre otras cosas, porque tiene 11 portaaviones de propulsión nuclear, ¿no? Pero ojito, que esto a lo mejor... Un conflicto directo entre las dos podría acelerar el reloj del fin del mundo también, ¿no? Sí. Porque a lo mejor es que China tampoco necesita tener tanto, porque China al final lo que le importa sobre todo es proteger su costa, que es donde tiene todo su tejido industrial, tiene esas dos cadenas de islas, esas dos collares de perlas, como le llaman ellos, y donde no habían islas, las están creando de manera artificial, y a lo mejor tampoco necesitan tener esa expansión naval por todo el planeta como ha intentado Estados Unidos, que ojo, que eso es caro, eso necesita mucho mantenimiento, mucho personal, y como digo, y mucho dinero, y a lo mejor China lo ha pensado y dice, yo no tengo necesidad de tanto, porque yo voy a hacer el dominio no a través de 800 bases militares terrestres como tiene Estados Unidos, no a través de dominar todos los mares y todos los océanos, sino que lo voy a hacer de una manera diferente, que eso es lo que a lo mejor no hemos entendido, que ellos llevan a cabo una estrategia que probablemente no tenga parangón con todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia.